¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a registrarles la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Edison Abrigo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Aguilar. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Barrera. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Vallas. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Bermeo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Jefferson Cando. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. David Chicaiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Joan Chico. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. José Chilo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Cofre. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Denis Colcha. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Geraldine Crespín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jenny Cruz. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Estrella. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paulina Gómez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jefferson Guamaní. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Infante. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. James Ledesma. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Montoya. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Mario Caña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marlon Obaco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Blanca Paguay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Paute. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Stalin Pazmiño. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Miguel Peralta. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Pérez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Robert Puchaisela. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Roger Quiroz. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Ramírez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Rivera. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Ruiz. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Emily Salinas. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Belén Silva. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ángel Uvidia. Buenas tardes, Inge, presente. Eric Vargas. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ok, listo. Vamos a continuar entonces. Déjenme solamente, les termino de compartir la pantalla para poder avanzar con las correspondientes clases. ¿Sí? Bueno, la última clase nos habíamos quedado básicamente ya en el análisis de otros tipos también considerados dentro de la rama o dentro de la clasificación de lo que representa la modulación en amplitud. ¿Sí? Entonces ya abarcamos básicamente lo que es modulación AM, modulación de doble banda lateral con portadora suprimida,
y modulación, y la modulación de banda lateral sencilla, ¿no? Tanto superior como inferior, ¿sí? Entonces analizamos, sobre todo en esta última, las posibles formas en las cuales esta puede ser representada o generada, y también las posibles formas en las cuales esta señal puede ser detectada, ¿no? Entonces aquí habíamos mencionado que se puede detectar mediante un detector de producto, si es que esta no tiene, por ejemplo, una componente de DC, o mediante un detector de envolventes, si es que de pronto esta señal se genera a partir de una modulación AM, ¿no? Entonces, estas condiciones nosotros ya la analizamos justamente en la última clase. Nos resta únicamente una señal o un tipo de modulación dentro de lo que es este tipo todavía de modulaciones en amplitud, o que se basan principalmente en las envolventes complejas de las modulaciones en amplitud, y esta, como vamos a ver a continuación, es la modulación de banda lateral vestigial, ¿sí? Que por sus siglas en inglés es VSB, ¿sí? Entonces, este tipo de modulación, en esencia, prácticamente implica un compromiso, se podría decir de esa forma, entre la modulación de doble banda lateral, ¿sí? Y la modulación de banda lateral sencilla, ¿sí? ¿Por qué básicamente es necesario este compromiso o este punto intermedio entre los dos tipos de modulaciones? Es por el hecho de que, si bien una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida es sencilla de implementar, es más económica, más aún si estamos hablando de pronto de una modulación AM, pero esta ocupa un ancho de banda demasiado extenso, ¿no? En términos de modulaciones lineales, ¿no? Porque prácticamente esta genera una modulación del doble de la banda, genera un ancho de banda, más bien dicho, del doble del ancho de banda original de la señal banda base. Eso es lo que se tiene con AM o con doble banda lateral con portadora suprimida. Mientras que en la modulación de banda lateral sencilla, por el hecho de que se necesitan obviamente las componentes de retardo, ¿sí? Para generar la transformada de Hilbert en una de las componentes correspondientes, y obviamente también para generar la señal portadora se necesita también la fuente original, que sería en este caso una fuente cosenoidal de la portadora, y en este caso también un bloque de retardo para generar la señal en cuadratura, ¿no? Que es decir, que nos quiere decir en este caso el seno, ¿no? El seno de la frecuencia portadora. Entonces, obviamente en estas condiciones es más costoso implementar una modulación de banda lateral sencilla. Por eso es que la modulación de banda lateral vestigial implica un compromiso, un punto intermedio entre las dos, ¿no? Es decir, en este caso, sí, se va a mantener un ancho de banda ligeramente superior, ¿no es cierto?, al de la modulación de banda lateral sencilla, pero todavía no se va a superar o no se va a llegar a tener un ancho de banda de 2 veces el ancho de banda de la señal analógica, banda base original de información, ¿sí? Entonces, para este caso, para estas consideraciones, ya vamos a analizar de qué forma se realiza. Pero en general, el proceso fundamental es inicialmente partir de una señal modulada mediante doble banda lateral, puede ser en este caso ya sea AM o doble banda lateral con portadora suprimida, y posteriormente aplicar un filtro, ¿sí? Pero de pronto ahí ustedes pueden decir, esto se parece a lo que nos representaba la modulación de banda lateral sencilla cuando justamente se aplicaba un filtro, ¿no? Ahora, nosotros decíamos que, claro, el filtro puede ser útil cuando se habla de señales de audio o señales de voz, ¿sí? Porque básicamente no existen componentes de muy baja frecuencia. Entonces, en estas condiciones o en estos casos, se puede aplicar tranquilamente el filtro para tener el rango dinámico correspondiente de decaimiento en torno a la frecuencia portadora, ¿no? Entonces ahí se podría aplicar tranquilamente un filtro pasabandas y generar una señal de banda lateral sencilla, ¿sí? Pero eso principalmente en las señales de audio. Cuando se maneja señales de video, por ejemplo, o una secuencia de imágenes o transmisión de imágenes correspondientemente, en este caso sí se tiene un espectro plano a lo largo prácticamente de toda la portadora, ¿sí? Entonces se tiene básicamente la banda lateral superior y la banda lateral inferior,
con componentes espectrales continuas o planas, podríamos decirle, en todo ese rango de frecuencias. Entonces aquí, aplicar un filtro de banda lateral única para mantener o para generar únicamente esta modulación es bastante complejo y casi que irrealizable, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda. Aquí de ley se necesitaría, si se quisiera aplicar una modulación de banda lateral sencilla, se necesitaría de ley aplicar el método de Hilbert, ¿no? Pero ahí es donde necesitamos aplicar las condiciones de retardo y cada una de estas expresiones o situaciones, ¿no? Entonces, ahí ya se nos vuelve costoso realizar la implementación, ¿sí? Es por eso que en este caso se utiliza, sí, un tipo de filtro, pero no es un filtro de banda lateral única, es un filtro de banda lateral vestigial, el cual básicamente tiene una respuesta asimétrica. No es un filtro asimétrico como muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Una función de transferencia donde de pronto esto es de F sub C, y dependiendo del tipo de filtro, ¿no? Si es un filtro pasabanda para mantener solamente las componentes, ¿sí? Puede ser un filtro más o menos de esa forma, ¿no? Con una respuesta simétrica. Si nosotros quisiéramos un filtro de banda lateral única, más o menos se tendría algo como esto, ¿sí? Que de igual forma se esperaría que tenga una respuesta simétrica, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de un filtro de banda lateral vestigial y que tiene componentes asimétricas, vamos a ver que más o menos el filtro tendrá una característica similar a esta, perdón. Más bien dicho, una característica similar a esta, ¿sí? Donde en este caso, correspondientemente, ¿no? Nosotros podríamos asumir que toda esta es la banda correspondiente de la señal de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿no? Es decir, aquí nosotros vamos a tener todo nuestro ancho de banda, que en este caso sería de 2B, por dar un ejemplo, y en este caso, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que bueno, si bien analizamos, ¿no? Esta componente desde aquí para adelante prácticamente nos deja pasar la señal tal cual es, ¿sí? Pero de esa frecuencia para atrás vemos que vamos a generar una reducción prácticamente lineal de las amplitudes de las componentes espectrales que están en torno a F sub C. Y más aún, desde esta componente hasta acá, ¿no es cierto?, se eliminan completamente estas señales, ¿no? Entonces, en este caso, si bien no se va a tener un ancho de banda de B, este sería el ancho de banda de B correspondiente, ¿sí? No se va a tener un ancho de banda de B, tampoco se va a tener un ancho de banda de 2B, se va a mantener o se va a generar un ancho de banda intermedio entre los dos, ¿sí? Y esto es mucho más sencillo, ¿no es cierto?, que generar una modulación de pronto mediante la transformada de Hilbert o las componentes de retraso de 90 grados para generar justamente la componente Y de T, ¿sí? Entonces, principalmente, ¿cómo está compuesto este tipo de modulación? Se genera primeramente una señal de doble banda lateral. Como les decía, puede ser AM o doble banda lateral con portadora suprimida. Vamos a suponer que es una DSB-SC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a partir de nuestra señal MDT, ¿no es cierto? Vamos a partir de nuestra señal MDT, donde esta primeramente atravesará un modulador de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Y acá vamos a tener una primera señal correspondiente, una primera señal modulada, ¿sí? Podríamos poner una señal SDT, que es la señal de doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Y cómo se genera esta modulación? Pues fácil, ¿no? Ya sabemos que lo único que tendríamos que hacer a MDT sería multiplicarle por la función portadora, ¿no? Incluso le podríamos hacer más esquemáticamente para recordar y tener en cuenta cómo se genera, ¿no? En realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es simplemente combinar esta señal MDT por una señal, un oscilador, ¿no es cierto? Un oscilador que va a generar una señal, por ejemplo, A sub C por el coseno de omega sub CT, ¿sí? Entonces, el producto de las dos es la que va a generar una señal SDT, la cual principalmente es una señal de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Y posteriormente se aplica un filtro pasabanda vestigial, ¿sí? Entonces, aquí se aplica un filtro de pasabanda vestigial, un VSB, ¿sí? De tal forma que básicamente la señal SDT va a verse comprometida, bueno, va a verse modificada en función de este comportamiento que analizamos acá, y aquí es donde vamos a tener nuestra señal modulada VSB en función del tiempo,
¿Sí? Ese es el proceso fundamental. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, porque recordemos que muchas veces cuando analizamos cada elemento, cada etapa de un sistema de comunicaciones, muchas veces nos preguntamos, ¿este tipo de sistema o este tipo de dispositivo es un dispositivo lineal o no es un dispositivo lineal? Si nosotros analizamos que esta es la función de transferencia, esta sería un HV de F, ¿no es cierto? Esta sería la función de transferencia del filtro, es decir, asimismo este filtro de acá estará representado por este HV de F, ¿sí? Entonces, si nuestra señal SDT, que es una señal inicialmente de doble banda lateral, ¿no es cierto? Y que es una señal, una modulación lineal, después de que pasa por el filtro, en este caso, que sería ya la parte final de toda esta etapa de modulación, ¿creen que esta modulación sea un proceso lineal o un proceso no lineal? ¿Quién me dice? No ¿Será un lineal. proceso lineal o será un proceso no lineal, esta modulación de banda lateral vestigial? No lineal, Inge. Ya, ¿por qué será no lineal? Dime tu justificación. Porque el sistema ¿cómo se dice que parte desde una señal de doble banda lateral de una DSB? Entonces ya no solamente haríamos el análisis de una de las bandas, sino y en este caso, como decía ahí en el libro, ¿no? Que tenía que esta se atenúa una de las bandas laterales de la señal mediante el filtro pasabanda. Entonces ahí hay un comportamiento que hace que el sistema ya deje de ser lineal. Ya, correcto, ¿no? En esencia, a causa del comportamiento que tiene el filtro, ¿no es cierto? A causa del comportamiento que tiene el filtro que va a provocar una cierta reacción en un rango de frecuencias y otra reacción en otro rango de frecuencias, ¿no es cierto? Justo es lo que habíamos mencionado, ¿no? Aquí, por ejemplo, si solo analizamos una de las bandas, ¿no? Porque si se mantiene intacta una sola de las bandas, podríamos asumir que es una modulación lineal, como ocurría en la modulación de banda lateral sencilla. Ahí decíamos que era un tipo de modulación lineal. Pero en este caso, vamos a ver que una de las bandas, ¿no es cierto? Que básicamente va desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Va a irse atenuando, ¿no es cierto? Ya va a irse modificando el valor correspondiente de su amplitud a causa de ese comportamiento, ¿sí? Y otra parte de las bandas, en cambio, se va a mantener intacta o se va a mantener igual, porque si nosotros asumimos esto un valor unitario, entonces esto se podría considerar que va a tener un comportamiento constante, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos determinar o qué es lo que nosotros podríamos analizar en estas circunstancias? ¿Sí? En estas circunstancias podríamos decir que la variación del espectro correspondiente de la señal moduladora respecto a la señal modulada ya no es constante, ¿sí? Y si ya la amplitud deja de ser constante entre entrada y salida, ¿no es cierto? Era lo que habíamos nosotros comentado en lo que representa la distorsión lineal. Entonces, en esas condiciones, esta modulación deja de ser una modulación lineal y se convierte en una modulación no lineal, ¿sí? Ya vamos a hacer el ejemplo precisamente con un espectro supuesto. Para este caso, vamos a suponer que tenemos un espectro plano, ¿sí? Con un ancho de banda B, de la señal moduladora, y ese va a pasar por todo este proceso que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Entonces en estas condiciones nosotros podríamos, o lo que vamos a asumir es que nuestra señal MDF, por ejemplo, que es la señal moduladora, va a tener un espectro similar a este, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener un ancho de banda B, ¿sí? Porque va desde B hasta menos B, ¿sí? Esa va a ser nuestra señal correspondiente. Podríamos asumir en este caso que esta va a tener una amplitud unitaria, ¿sí? Ahora, cuando nosotros realizamos básicamente esta modulación, ¿no es cierto? La modulación para generar la señal SDF, en esencia lo que hacemos es trasladarle el espectro de MDF hacia F sub C, ¿sí? Vamos a tener en F sub C y en menos de F sub C. Y ahí vamos a tener ese mismo espectro, la misma forma, porque la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida es una modulación completamente lineal, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora nuestro ancho de banda va a ser de 2B, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese va a ser nuestro ancho de banda.
¿Ok? Ahora, si es que a esta señal, nosotros le aplicamos un filtro, ¿sí? Un filtro de banda lateral vestigial, entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento? Le voy a sobreescribir aquí porque ahí podemos observarlo de mejor forma, ¿no? Nosotros de pronto nuestro filtro va a tener un comportamiento similar a este, ¿sí? Y obviamente esto es el HDF, ¿no? Lo verde nos va a representar el HVDF, que nos va a representar la función de transferencia del filtro de banda vestigial, ¿sí? Y lo mismo, obviamente, vamos a tener acá, ¿sí? Más o menos algo similar a eso, ¿no? Entonces, en estas condiciones, cuando nosotros atravesamos, ¿no es cierto?, la señal correspondiente a SDT por el filtro, ya sabemos que a la salida, hablando en términos matemáticos, podríamos ponerle, sí, pongámosle así mismo, que esta señal es una señal S-out, ¿no? Supongamos que esta sea una señal S-out. Esta señal de salida básicamente es igual a ¿qué? A la señal SDT por la respuesta al impulso del filtro vestigial, ¿sí? Eso en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia vamos a tener que nuestra señal a la salida, ¿no es cierto? ¿Sí? En términos de la frecuencia va a ser igual a el espectro de la señal de doble banda lateral comportadora suprimida multiplicado por la función de transferencia del filtro vestigial, ¿sí? Más o menos de esa forma, ¿no? Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Si es que aquí tenemos el SDF, que es la señal azul, y el HVDF, que sería la señal verde, las dos señales, en teoría, se van a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros entonces vamos a tener como señal resultante? ¿Sí? Si las dos señales se multiplican, vamos a tener que en todo este trayecto, vamos a tener 0 prácticamente, ¿sí? Y si es que nosotros asumimos, ¿no es cierto?, un término constante en la amplitud del módulo SDF, pero un comportamiento lineal en la función de transferencia de la señal, de la función de transferencia del filtro, lo que vamos a tener más o menos va a ser algo como esto, ¿no es cierto? Sí, y se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Porque igual esto de acá también sería igual a 0, ¿no? Porque multiplicamos básicamente la señal verde por 0, ¿sí? Y lo mismo acá vamos a tener 0 y acá también vamos a tener 0. Entonces, esta señal correspondiente en la parte negativa o en la parte simétrica se va a convertir en algo similar, en algo similar a esto, ¿no? Donde aquí en estas condiciones, aquí va a estar centrado nuestro F sub C, ¿no es cierto? Bueno, el menos F sub C, y aquí va a estar centrado también el menos, aquí sería el positivo, sería más F sub C, ¿sí? Entonces, ya vemos, ¿no? Ahí nada más ya puede, y esta ya es del espectro, ¿no es cierto? De la señal S out, ¿sí? Este es del espectro de la señal de salida. Entonces, ahí nada más nosotros observamos que ya tenemos una variación en torno al espectro original respecto al espectro final. Entonces, eso ya nos demuestra básicamente una, no una distorsión, ¿no? Sino una modificación en el espectro original y por lo tanto eso ya implica que este es un proceso no lineal. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ya vamos a ver que prácticamente, o que en esencia, esta señal correspondiente, esta función de transferencia, tiene que cumplir una cierta condición, porque no podemos nosotros utilizar cualquier tipo de filtro vestigial un filtro que tenga cualquier función de transferencia. Obviamente, esta función de transferencia tiene que cumplir ciertas condiciones o ciertas características. ¿Para qué? Para que pueda después la señal en el lado del receptor poder reconstruirse sin problema. ¿Cuál es la que tendría que reconstruirse? La señal MDT, es decir, la señal moduladora. ¿A partir de qué? A partir de lo que se recibe básicamente esta información. Porque como les decía, esta información, ese espectro, no es igual al espectro original. Entonces, así nada más, a simple vista, se parecería que no se va a poder recibir esa señal de forma adecuada. A menos que, como les decía, cumpla con ciertas condiciones o ciertas características, ¿sí? Como ya vamos a ver más adelante, una señal de banda lateral sencilla, una señal de banda lateral vestigial puede recuperarse tranquilamente con un detector de producto, ¿sí? Se puede recibir esta señal con un detector de producto y ya vamos a ver específicamente por qué. Pero nuevamente, siempre y cuando se cumpla con la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? La condición me dice
que hagámosle con verde porque vamos a hacer mención a la función de transferencia del filtro vestigial. Lo que me dice es que la función de transferencia del filtro vestigial desplazado en menos f sub c sumado más la función de transferencia del filtro vestigial desplazado a más de f sub c, es decir, le desplazamos esta función a la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? La sumatoria de esto, en esencia, nos debería dar un valor constante, ¿sí? Dentro de la banda de interés, ¿sí? Es decir, para componentes de frecuencia inferiores a B, inferiores a la banda, que es la banda de interés que nos interesa, ¿no? Es la banda, banda base donde están las componentes de información, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que representa o qué es lo que implica esta condición? Analicemos, ¿no? Igual, si nosotros hacemos una gráfica, vamos a observar qué es lo que ocurre. La señal verde que nosotros tenemos en esta gráfica, les voy a hacer con verde mismo, la señal verde que nosotros tenemos en esta gráfica, en esencia, le vamos a desplazar f sub c hacia la derecha y f sub c también hacia la izquierda. Y las dos componentes resultantes se van a sumar. ¿Estamos? Entonces, en otras palabras, ¿no? Cuando le desplazamos f sub c a la derecha, todo esto, ¿no es cierto? Esta componente de acá va a venir ¿a dónde? A 0, ¿no es cierto? Y esta componente de acá se va a ir a 2f sub c, ¿sí? Entonces, en otras palabras, cuando nosotros realicemos esto, como el f sub c, que es el que está aquí en el centro, ahora va a ir a 0, entonces nosotros vamos a tener algo similar a esto, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en esta condición, ¿sí? Y este fs y este fc de aquí, en cambio, se va a ir más a la derecha, entonces de pronto va a estar por acá, ¿no es cierto? Va a estar de pronto así, ¿sí? Y esto va a estar aquí, donde acá va a ser 2f sub c, ¿sí? Eso es el h de f menos f sub c, ¿no es cierto? Ese es el desplazamiento hacia la derecha. Ahora, el desplazamiento hv de f más f sub c es un desplazamiento hacia la izquierda, igual de las dos componentes. Eso implica, en cambio, que este término de acá se va a ir hacia 2f sub c y este término de acá también va a venir a 0, ¿no? Entonces, esto significa que de pronto acá nosotros vamos a tener algo como esto, ¿no es cierto? Donde aquí va a estar el menos 2f sub c, ¿sí? Y en cambio, este término de aquí, que va a venir acá 0, va a estar ubicado, en cambio, de esta forma, ¿no? Va a venir más o menos algo así, ¿sí? Más o menos, ¿ya? Entonces, se supone que si nosotros tenemos el comportamiento lineal, esperen que aquí no me salió tan bien, tendríamos más o menos un comportamiento similar a este. Ya, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Que aquí estos puntos coinciden y aquí también estos puntos coinciden. ¿Por qué? Porque cuando sumamos los unos y los otros, ojo que aquí, por ejemplo, el que está desplazado hacia la derecha, ¿no es cierto? El que está desplazado hacia la derecha, ese es el h de f menos de f sub c. Y el otro es el h v de f más f sub c. ¿Sí? Esos son cada uno de los componentes. Entonces, si nosotros, como eso nos dice la condición de arriba, debemos sumar las dos funciones. ¿Qué es lo que yo voy a sumar? Esto más 0 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a dar en esencia el mismo valor correspondiente, ¿no? Es decir, nosotros como valor resultante vamos a tener estos mismos valores, al menos hasta aquí, ¿no es cierto? Aquí yo voy a sumar este más 0 todavía, ¿no es cierto? Pero aquí voy a ir sumando, los valores van disminuyendo en el uno y van aumentando en el otro. Si las pendientes de cada una de estas dos funciones tienen las mismas pendientes o las dos gráficas tienen las mismas pendientes, es lógico que nosotros vayamos a tener la sumatoria de los valores, este mismo valor constante. Es decir, lo que nosotros tendríamos sería algo así, ¿no? Es decir, este valor más el otro, voy a tener este valor y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto de aquí se va a convertir en un valor constante a lo largo de todo este rango de frecuencias, ¿sí? De pronto el ancho de banda B está un poquito más antes o puede estar justo ahí en el final, pero lo que nos interesa es que al menos dentro de ese rango de menos B a B, nosotros tengamos un valor constante, ¿sí? De la sumatoria de la función de transferencia desplazada más de f sub c y desplazada menos de f sub c, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que nos
condiciona, ¿no? Es decir, el filtro de banda vestigial tiene que cumplir esta condición. Y ya vamos a ver en esencia por qué, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual tiene que cumplir esta condición? ¿Sí? Vamos a hacer la debida demostración. ¿Ok? Listo. No sé si de pronto hasta aquí alguien tiene alguna pregunta tal vez respecto a todo esto que hemos analizado hasta aquí de forma esquemática, ¿no? En términos gráficos, ¿sí? Pero de pronto si ya vamos a hacer más adelante el análisis matemático, en cambio, donde vamos a hacer la demostración correspondiente. Pero hasta aquí que hemos realizado esta explicación breve, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda tal vez? Sí, Inge, bueno, yo le estaba haciendo aparte, pero en este caso para una señal triangular. Y al final, digamos, usted tiene en la gráfica que se reconstruye la señal, ¿no? Y no sé si le hice mal, pero en mi caso la señal triangular no, o sea, a simple vista no se me reconstruye. A ver, ¿qué señal triangular? ¿A qué te refieres con la señal triangular? ¿El MDF o el filtro? Exactamente, suponiendo que mi MDF es una señal triangular, ya no una rectangular o cuadrada como tiene ahí. Ya. Lo que pasa es que aquí se hace la suposición de un espectro plano, porque ahí básicamente nosotros podemos analizar básicamente cuál va a ser el comportamiento respecto al filtro, cuando la señal atraviesa el filtro. Pero aquí el comportamiento, obviamente, ¿no? Aquí lo que tú dices, de pronto esto de aquí es lo que no te va a coincidir, ¿no es cierto? Esto es lo que no te va a coincidir porque esta señal se generó a causa de que un espectro plano atravesó esta señal vestigial, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener una atenuación lineal y acá prácticamente no vamos a tener atenuación. Entonces, claro, va a cambiar esta señal correspondiente, va a cambiar si es que nosotros tuviéramos una señal triangular, o no una señal triangular, un espectro de una forma triangular. Y no solamente con un espectro triangular, con un espectro cualquiera, ¿no? Que de pronto puede generar una señal más o menos de esta forma, por dar un ejemplo, ¿no? Y después aquí de pronto que baje, ¿ya? Algo como eso, ¿no? O incluso un espectro completamente medio plano, o un espectro que más o menos tenga esta forma, puede darse, ¿no? Un espectro que tenga más o menos una forma similar a esta. Cualquiera de estos ya son espectros reales. La cuestión es que la reducción correspondiente que tendría que ser de forma lineal, porque de eso dependemos, no dependemos tanto de la forma del espectro original. Lo que sí no puede cambiar es la forma de la función de transferencia vestigial. Porque independientemente de los valores de amplitud que yo vaya a tener más o menos aquí o acá o en cualquiera de estos puntos, ¿sí? Estos valores de amplitud que más o menos van a estar dentro de este rango de frecuencias, que es el que a la final de cuentas se va a desplazar en torno a f sub c, sería este rango de frecuencias, ¿sí? Ese rango de frecuencias es el que va a ir cambiando o disminuyendo o atenuándose de forma lineal. Desde estos valores de acá hasta estos valores de acá, ¿sí? Entonces se van a ir atenuando, disminuyendo de forma lineal. Entonces, claro, el espectro va a modificarse, el espectro va a cambiar, pero la forma o el patrón de variación o de cambio va a ser, en este caso, lineal. Y eso es lo que nos interesa que se genere, porque eso es lo que ya vamos a hacer más adelante en la demostración. Porque claro, como te digo, ahorita solo hicimos una demostración gráfica, una demostración esquemática, pero donde mejor podemos observar es en la demostración matemática o en la demostración teórica ya de esta situación. Entonces, no sé, de pronto si te quedó claro, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el mismo ejemplo que tú has realizado. Si tú tuvieras un espectro triangular, ¿no es cierto? Te voy a hacer, hagámosle otra gráfica más adelante. Ya, si nosotros tuviéramos aquí un espectro triangular, ¿no es cierto? Perdón, un espectro triangular, y esto le desplazas a f sub c, ¿no? Aquí vamos a tener en torno a f sub c, y esto le haces pasar por un filtro, ¿no es cierto?, de esas características, más o menos aquí se tendría algo como esto, más o menos, incluso un poquito más allá, sería algo así como esto, ya, por dar un ejemplo. Entonces, claro, aquí se va a estas componentes, que son las de más altas frecuencias, ¿sí?,
con rojo más bien, hagámosle, estas componentes que son las de más altas frecuencias, ¿sí? Básicamente tienen, ya vienen atenuadas, no atenuadas, sino más bien tienen una baja intensidad, y esas básicamente no se amplifican, bueno, se mantienen aquí los valores, y estas más bien que tienen unos valores superiores o más grandes, estas se van atenuando, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? O sea, ya si quisiéramos analizar el producto resultante, claro, ya tendríamos que tener un espectro de una forma triangular y el otro espectro que sería del pulso, perdón, de la respuesta, de la función de transferencia de nuestro filtro, y tendríamos que multiplicarle, y ahí más o menos ver cuál sería la forma resultante, ¿sí? Entonces, claro, aquí graficarle de forma manual va a ser complejo porque no tenemos información exacta de las pendientes, no tenemos informaciones principalmente de eso, ¿no? Para poder analizar cuál sería el resultado correcto. Pero por eso mismo, como es más complejo hacer un análisis con pulsos triangulares o con un diferente espectro, se hace el análisis con un espectro plano, porque ahí nos damos cuenta cómo cambia o cómo varía la forma original del espectro. Asimismo, aquí también se cambiará esta forma triangular original. ¿Sí? No sé si de pronto ahí te quedó un poco más claro. Sí, no sé si es posible hacerle este ejemplo en MATLAB específicamente con una señal, un espectro triangular. Claro, pero o sea, de eso no habría problema, ¿no? Ya lo vamos de pronto a hacer más adelante y ver, justamente sería interesante qué es lo que se va a obtener. Pero nuevamente, ¿no? Lo que nos interesa y lo que queremos saber y lo que vamos a demostrar es que independientemente de esto de acá, ¿no es cierto? Que este sería mi MDF, de la forma que tenga el MDF, cuando yo aplico este filtro vestigial y cumple esas características que habíamos mencionado, claro, esto se va a cambiar, ¿no? Esta forma del espectro. De pronto aquí, no sé, se me ocurre, vamos a tener aquí, va a ser 0 y va a venir más o menos así y después así. No sé, puede darse, ¿no? Algo así se va a convertir este espectro, ¿sí? De lo que yo tenía una señal triangular perfecta, ¿no? Entonces de pronto va a venir y se va a generar algo como esto. Puede darse, ya vamos a analizar. Porque a la final de cuentas estamos multiplicando dos funciones lineales en una parte y después una función lineal por una constante, ¿sí? Puede darse que se va a provocar esto, pero lo interesante es que cuando nosotros demodulemos, ¿sí? Y el filtro cumplió con esas características que te mencionaba, de esto de aquí vamos a poder pasar en el receptor otra vez a esto de acá, independientemente de la forma original que tenga el MDF, ¿sí? Pero ya vamos a hacer ese análisis correspondiente. Sería interesante hacer ese ejemplo, ¿sí? Yo creo que sí vamos a tener el tiempo, porque ya solamente esto nos falta a revisar el día de hoy, ¿ok? Listo, primero hagamos el análisis, la demostración matemática, porque ahí de pronto también se nos va a aclarar un poco más este enfoque y lo podemos entender de mejor forma, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a comenzar primeramente con el hecho de ir analizando cada uno de los espectros, porque en función de eso vamos a ir determinando cada uno de los comportamientos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que nuestra señal, por ejemplo, la SDF, ¿sí? La SDF, que es que es la que se obtendría, les voy a borrar esto para tener más espacio, la que se obtendría si es que nosotros hubiéramos realizado solamente una modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, sabemos que es igual a A sub C, o un medio de A sub C, ¿no es cierto?, que multiplica a el espectro de la envolvente compleja desplazado en F sub C y en más de F sub C, ¿no es cierto? En este caso, pero nosotros tendríamos que esto sería M de F menos F sub C, ¿sí? Más M de F más F sub C, ¿sí? Eso es lo que nos representaría nuestra señal de doble banda lateral con portadora suprimida. Ahora, nuestra señal de banda lateral vestigial, ¿no es cierto?, en definitiva, sabemos, y ya habíamos mencionado antes, que esto es igual a SDF, que multiplica al HV de F, ¿sí? Y que multiplica al HV de F. Entonces, en este caso, si nosotros reemplazamos esto acá, vamos a tener que es igual a A sub C sobre 2, que multiplica, el HV de F le vamos a multiplicar por cada uno de los términos, y va a ser que multiplica al M de F menos F sub C, ¿sí? Más M de F más F sub C. ¿Ok?
Entonces, esa va a ser el espectro de nuestra señal modulada ya total, ¿no es cierto? Se supone que esta es la señal que prácticamente está viajando. Y aquí, ¿qué les puse? No, pues, no les estoy poniendo el HV. Perdón. Sería el 1 multiplicado por la función de transferencia del filtro vestigial más el M de F más F sub C multiplicado por el HV de F. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros tendríamos esta señal correspondiente, ¿no? Entonces, esta es la señal que se envía, ¿no es cierto?, en el medio de transmisión, ¿sí? Y esta se supondría, bueno, considerando primero la ausencia de ruido, esta sería la señal que se llega a recibir, ¿sí? Entonces, en el receptor, como ya les había mencionado, se puede tranquilamente utilizar un detector de producto, ¿sí? Un detector de producto. ¿Cómo está conformado el detector de producto? Se supondría que aquí, a la entrada del detector de producto, se tendrá la señal modulada mediante banda lateral vestigial, se le multiplicará, ¿no es cierto?, esto por un oscilador que trabaje a una frecuencia F sub C, que debería estar sincronizado a la señal modulada, y después se tendrá un filtro pasabajas, ¿sí? Se tendrá un filtro pasabajas. Esa es, en esencia, la estructura de un detector de producto, ¿no? Ahora, justamente vamos a demostrar lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que el HVDF tiene que tener las características mencionadas anteriormente, ¿sí? Les voy a repetir incluso para no estar cambiando de diapositivas, ¿sí? Entonces, ya les habíamos mencionado que la condición que debe cumplirse es que el HV de F más menos F sub C, ¿sí?, más el HV de F más F sub C, básicamente tiene que ser igual a una constante dentro de la banda de interés, banda base, ¿sí? Esa es, en esencia, la restricción o la condición que nos implica el filtro de banda lateral vestigial, ¿sí? Ahora, vamos a analizar, ¿no? Acá nosotros vamos a tener una señal de salida, ¿no? Supongamos que esta sea una señal S-out, ¿sí? La señal de salida del receptor, ¿sí? Esta se supone que tendría que ser proporcional a MDT, ¿sí? Eso es lo que en realidad nosotros deberíamos tender, ¿sí? Eso es lo que nosotros deberíamos tener en esta señal correspondiente. Y vamos a ver si en realidad se cumple y sobre todo si se cumple con la condición que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, esta señal S-out de T, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, tendríamos el producto de la señal de banda lateral vestigial, ¿no es cierto?, multiplicada por el oscilador. Aquí en el oscilador, supongamos que vamos a tener un A sub 0 por el coseno de omega CT, ¿sí? Para realizar una detección de producto en fase, ¿no? Para que nos detecte la componente en fase X de T. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que esto es igual al A sub 0 por el coseno de omega sub CT, ¿no es cierto?, y esto que multiplica a nuestra señal de banda lateral vestigial, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos, solamente esto es lo que nosotros tendríamos en este punto. Pero adicionalmente a eso, ¿no es cierto?, esta señal también va a atravesar el filtro pasabajas. Entonces podríamos representar toda esta señal que atraviesa el filtro pasabajas mediante la convolución de una respuesta al impulso HDT, ¿sí? Donde la respuesta al impulso es la de este filtro y que también puede ser representado mediante una función de transferencia HDF, ¿sí? ¿Estamos? Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos en estas condiciones? ¿Sí? Si nosotros sacamos ahora la transformada de Fourier de toda esta señal, ¿no es cierto?, lo que tendríamos es que S out de F, ¿no es cierto?, que sería la transformada de Fourier de la señal de salida, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un A sub 0 que multiplica a en este caso yo voy a tener la transformada de Fourier del coseno convolucionado con la transformada de Fourier de la señal de banda lateral vestigial, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la transformada de Fourier de la señal vestigial nosotros la tenemos acá. Y la transformada del coseno ya sabemos que son dos deltas de Dirac, ¿sí? Entonces, permítanme más bien, les voy a escribir desde más acá porque si no, no nos va a alcanzar el espacio, ¿sí? Entonces, en esencia, nosotros tendríamos el S out, ¿no es cierto?, el S out de T, que va a ser igual a la sub 0, que multiplica,
¿sí? Que multiplica, primero pongamos la transformada de Fourier de la señal de banda lateral vestigial. En este caso, esta va a ser igual a A sub C, ¿no es cierto?, sobre 2, que multiplica a M de F menos F sub C, ¿no es cierto?, que multiplica al HV de F, ¿no es cierto?, más el M de F más F sub C, y que multiplica al HV de F. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos como la transformada de Fourier de la señal de banda lateral vestigial. Y esto se convoluciona, ¿no es cierto? Esto se convoluciona con la transformada de Fourier del coseno. Entonces, si nosotros sacamos la transformada de Fourier del coseno, esto es igual a ¿qué? A 1 medio, ¿no es cierto?, del delta de Dirac en F menos F sub C, más, pongámosle, bueno, sí, pongámosle así, 1 medio del delta de Dirac de F más F sub C, ¿sí? Y todo esto, ¿no es cierto?, todo esto va a multiplicar, en cambio, a la función de transferencia h de f, ¿sí? Multiplica a la función de transferencia h de f. Ahí tenemos toda esa ecuación, ¿sí? Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que por propiedades de la convolución, ¿no?, el producto de un delta de Dirac, ¿sí?, desplazado un cierto valor correspondiente multiplicado por otra función es igual a la función misma desplazada ese desplazamiento de la delta de Dirac, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener 4 convoluciones, ¿no? La convolución del primer término con el primer término, del primero con el segundo, del segundo con el primero y del segundo con el segundo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que genera básicamente cada una de las convoluciones. Ese out no es de T, es ese out de F, aquí también lo mismo, ¿no? Perdón, es ese out de F, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Si quisiéramos, podríamos sacarle afuera el A sub C y el 1 medio también que está tanto en el un paréntesis como en el otro. Entonces, esto nos va a dar que es igual a A sub C por A sub 0 sobre 4, ¿no es cierto? Sobre 4 de la convolución de cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, aquí a la final de cuentas voy a tener 4 términos dentro de la convolución. Voy a tener el M, primero vamos a convolucionar el primero con el primero. Aquí voy a tener que el M de F menos F sub C se va a desplazar menos F sub C más, ¿no es cierto? Es decir, aquí yo voy a tener M de F menos 2F sub C, ¿sí? Esa es la convolución del primero con el primero. Del primero con el segundo vamos a tener igual, ¿no es cierto? Vamos a tener más la convolución, bueno, en este caso vamos a tener la función M, aquí F menos F sub C, y desplazándole S más F sub C, es decir, desplazándole de lo que está en F en más F sub C, y le desplazamos F sub C hacia la izquierda, va a ir a 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener aquí simplemente M de F, ¿no es cierto? Eso es en general lo que nosotros tendríamos en este caso en particular correspondiente, ¿no? Ah, perdón, y aquí me está faltando, ¿no? Porque aquí tenemos la convolución de M de F menos F sub C con el delta de Dirac, pero también tenemos el H, ¿no es cierto? También tenemos el H, y el HV se va a desplazar también a F menos F sub C, ¿no es cierto? Vamos a tener eso, ¿sí? Ahora sí, el primero con el segundo, nuevamente, ¿no? Más M, ahora sí vamos a tener M de F nada más, ¿no es cierto? Porque el M de F menos F sub C con el delta de Dirac en F más F sub C se desplaza básicamente a 0. Y vamos a tener lo mismo, ¿no? H de V por F menos de F menos F sub C, ¿sí? Eso en los dos primeros. Los dos segundos, pongámosle aquí, más, ¿no es cierto? Ahora el segundo con el primero. Cuando hacemos la convolución, ¿no es cierto?, de M de F más F sub C con el delta de Dirac de F menos de F sub C, esto va a desplazarme a 0 y vamos a tener M de F, ¿sí? Y acá también vamos a tener el H de V, en cambio, en F más F sub C, ¿sí? H de F, no, perdón, en el primer término es H de F, y aquí arriba también creo que me confundí, es H de F menos F sub C porque le multiplicamos por el primer término.
A ver, acá arriba también era h de v de f menos f sub c, y acá es h de v de f más f sub c, porque le estamos multiplicando por el otro término. Sí, ahí estamos bien. Y más, ahora el segundo por el segundo, vamos a tener el m, ¿no es cierto?, de f más f sub c, y f más f sub c, el delta de Dirac, nos va a dar f más 2f sub c, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por la función de transferencia hv desplazada hacia más f sub c, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener f más f sub c, ¿sí? Ahí estamos perfecto. Y todo esto, ¿no es cierto? Todo esto multiplicado por la función de transferencia del filtro pasabajas, ¿sí? Multiplicado por la función de transferencia del filtro pasabajas. Esa H salió rara. Ya, multiplicado por h de f. ¿Ya? Esa es la señal correspondiente. Ahora, ¿cuál va a ser la función de transferencia del filtro pasabajas? Obviamente, la función del filtro pasabajas va a ser el h de f si nosotros analizamos, asumiendo un filtro ideal, simplemente algo así, ¿no es cierto? Donde aquí yo voy a tener menos b y b, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que me extraiga solamente las componentes banda base, ¿no? Este va a ser el h de f. Este es el filtro pasabajas a la salida del detector de producto. Entonces, si nosotros toda la señal que está dentro del corchete le multiplicamos por esta función h de v, todas las componentes de alta frecuencia se van a multiplicar por 0 y básicamente se van a eliminar, se van a anular. ¿Cuáles son las componentes de alta frecuencia? Las componentes que van a estar en torno a 2f sub c, ¿no es cierto? Las que se desplazan hacia la derecha, bueno, hacia la derecha y hacia la izquierda, pero en el doble de la frecuencia. Entonces esto se va a hacer 0 y esto de acá también se va a hacer 0. Entonces nos vamos a quedar solamente con el segundo y tercer término, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vamos a obtener es que la señal de salida, el Sout de f, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? A la sub c por el a sub 0 sobre 4, ¿no es cierto? Y aquí solamente dentro del corchete vamos a tener dos términos, m de f por la función de transferencia del filtro vestigial desplazado en más f sub c, y m de f multiplicado por la función de transferencia del filtro vestigial desplazado en menos f sub c. Como tenemos el m de f factor común, podemos ponerle acá afuera, ¿no es cierto?, el m de f, ¿sí? Y esto que multiplica el resto, ¿no es cierto?, al hv de f más f sub c, ¿sí? Y más el h de v de f menos f sub c, ¿sí? Y nada más, ¿no es cierto? Porque ya el h de f de afuera ya lo utilizamos, ¿no es cierto? Ya lo utilizamos, ya lo multiplicamos, y por eso es que se perdieron o se anularon esas componentes de alta frecuencia, ¿sí? Y nos quedamos solamente con las componentes de baja frecuencia, que es en esencia lo que hace el filtro pasabajas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en definitiva, aquí nosotros demostramos, ¿no es cierto?, que lo que está dentro del corchete, todo esto de acá, en realidad, para que la señal de salida sea una señal proporcional a m de f, ¿no es cierto?, tiene que ser esto por fuerza una constante, ¿sí? Esto tiene que ser una constante. Si no es una constante y es una señal que de pronto varía en función de la frecuencia, entonces ahí tendríamos el producto de m de f por otra función, lo cual ya no es la señal original m de f, sino es una señal ya modificada, ¿sí? Entonces ahí estamos demostrando que justamente si se cumple esa restricción, a la salida, utilizando un detector de producto, simplemente se puede obtener la señal, ¿no es cierto? Entonces, si se cumple esto, vamos a tener que a la salida, Sout de f, vamos a tener un a sub c por un a sub 0 por c, ¿no es cierto?, que sería la constante esa, sobre 4 m de f, ¿no es cierto? Y sacándole la transformada inversa, ¿no es cierto?, podríamos decir que el Sout de t, la señal en el dominio de tiempo, sería igual a una constante k multiplicado por nuestro m de t, ¿no? Donde el valor k correspondiente me representaría todo esto, ¿no? El a sub c por el a sub 0 por c sobre 4, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí básicamente hacemos esta correspondiente demostración, ¿sí? Ahí estamos realizando justamente esta demostración, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí verificamos que justamente se cumple este requerimiento para que se genere de una forma adecuada la modulación por banda vestigial, ¿sí? La modulación de banda lateral vestigial.
Ahora, como les decía, este tipo de modulación tiene varias aplicaciones. Específicamente, una de las aplicaciones más populares que utiliza este tipo de modulación es es el servicio de televisión abierta analógica, ¿sí? Ese es uno de los servicios que suele utilizar este tipo de modulación. ¿Por qué? No sé si ustedes algún momento han tenido la oportunidad de observar los espectros de los diferentes tipos de señales, de pronto señales de radiodifusión FM o señales de televisión. Por ejemplo, las señales de radiodifusión FM tienen un ancho de banda de 220 kHz, ¿sí? Y se modulan mediante FM, ya vamos a observarlo más adelante, ¿no? Entonces, el espectro de las estaciones de FM, más o menos, es algo similar a esto, ¿sí? Más o menos es parecido a eso. Y ahí se tiene un ancho de banda de 220 kHz, ¿sí? En cambio, el espectro de una señal, y ahí pueden estar incluidas de pronto una señal monofónica o una señal estereofónica, ¿no? Eso, bueno, ya más adelante se irá estudiando y se irá analizando cómo funciona. Pero el espectro de una señal de televisión es un espectro compuesto, ¿sí? Es un espectro compuesto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se transmite la señal de un canal de televisión, se está transmitiendo la portadora, o bueno, la información modulada de la información de video, ¿sí? La información modulada de la señal de audio, ¿sí? Y una componente portadora con información del color, ¿sí? Entonces, básicamente son tres señales moduladas que conforman o que están distribuidas en torno a un ancho de banda correspondiente. El ancho de banda de televisión es de 6 MHz, ¿sí? En este caso, en los 6 MHz están distribuidas tres portadoras correspondientes. Una, que es la portadora de video, ¿sí? Pongamos un FBit, que sería la portadora de video. Por acá está la portadora de audio, ¿sí? Y más o menos por aquí está la portadora de color, ¿sí? O de crominancia, que se llama, ¿ya? Entonces, la portadora de audio, que es una señal de audio, como la de la radiodifusión FM, esa tiene un comportamiento similar a esta, ¿no? Entonces, igual tendrá un ancho de banda de alrededor de 200 o 220 kHz y tiene más o menos un comportamiento así, ¿sí? Más o menos, ¿no? Estamos asumiendo que en todo esto, ¿sí? Hay 6 MHz de ancho de banda, ¿sí? Esa es la portadora o la componente de video, perdón, la de audio. La de color es por lo general una sola portadora, aquí, ¿sí? Y la de video, ¿sí? En realidad, si se graficase mediante la modulación que nos representa una modulación AM, ¿sí? Me parece que es a partir de una modulación AM, se tendría un espectro similar a esto, ¿no? Si es que ahí está la portadora, se tendría más o menos algo así, ¿sí? Y aquí la portadora correspondiente, ¿no es cierto? Eso es AM, porque la AM tiene una componente piloto en su portadora. Pero como esta utiliza una componente de banda lateral vestigial, más o menos el espectro de esta señal se mantiene algo similar a esto. La señal propiamente dicha tiene un comportamiento más o menos de esta forma. Como ya les digo, aquí comienza a los 6 MHz, ¿sí? Entonces más o menos viene algo así, ¿sí? Es ese más o menos el comportamiento, igual como parte de AM, ¿no es cierto? Y a la final de cuentas existe esta componente portadora, igual esa componente de la portadora se mantiene o se la puede visualizar, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la forma del espectro de un canal de televisión analógico. Ya algún momento cuando ustedes estudien, justamente si hay esta materia dentro del pensum de la carrera, van a ir estudiando con mayor detalle justamente cada una de estas formas de generación de este tipo de señales. Pero lo que me interesa es que justamente entiendan y recuerden cuando lleguen a ese punto que los canales de televisión se modulan mediante modulación de banda lateral vestigial, ¿sí? Se modulan mediante banda lateral vestigial. Tengan en cuenta eso y recuerden esta situación porque sí les va a servir cuando llegue el momento correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Ok, no sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta tal vez respecto a lo que hemos analizado hasta este momento, tal vez. No, Inge. No, ya. Sí. ¿Perdón? Sí, No. ¿algo tal vez? Al último no escuché.
No, en que sí se entendió todo. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, antes de terminar, hagamos, de pronto, intentemos hacer esta representación de pronto en MATLAB, ¿sí? En donde nosotros más o menos podemos observar y demostrar de una forma un poquito más esquemática, un poquito más gráfica, estas situaciones, ¿sí? Podemos hacer varios aspectos, ¿no? Podemos considerar un espectro plano y un espectro triangular, más o menos para justamente observar y determinar cada uno de los componentes. Pero lo que nos interesa, lo que me interesaba que observemos es esto de acá, ¿sí? Y es lo que les decía, ¿no? Independientemente de la forma que tenga MDF, ¿sí? Sea plano, sea triangular, sea trapezoidal, tenga cualquier forma, ¿sí? Mientras la forma del filtro tenga estas características, no va a existir ningún problema, ¿sí? Se puede regenerar la forma de onda o la señal o el espectro original de la señal moduladora. ¿Sí? ¿Estamos? Eso era lo que quería justamente enfatizar. Ya. Listo. Entonces, a ver, permítanme solamente abro aquí el MATLAB, ¿sí? Y me acomodo un poquito para que podamos ir analizando. Inge, disculpe, hasta eso, sí me ayuda con una pregunta, con sí, una duda. Claro. Cuando se suprimió la banda lateral arriba, no sé si puede subir más arriba, cuando ya tenemos por primera vez suprimida la banda lateral. En este caso, bueno, un poco más arriba. O en este caso también sí valdría. En este caso, pónganse, mediante el filtro es que tenemos una pendiente debido a que el filtro no es ideal, ¿verdad? Claro, sí, exacto, es un filtro y eso más, aparte de que no es ideal, es un filtro asimétrico, eso también observémoslo, ¿no? O sea, tengamos en cuenta esa situación, porque cuando es asimétrico, la misma forma que tiene a la izquierda, tiene a la derecha, pero cuando es simétrico, pero en este caso también, aparte de que no es ideal, tampoco es simétrico. Ya, continúa con tu pregunta. En este caso, se puede decir que suprimimos las bandas laterales, no sé cómo explicarme, las del medio se puede decir. En este caso, si ahora estamos tomando en cuenta, bueno, tomando en cuenta las bandas laterales de ahorita que se utilizó, pero ahora suprimiendo estas y manteniendo las otras, ¿cómo sería el proceso para reconstruir la señal? Es que el proceso de reconstrucción es exactamente el mismo. O sea, el proceso de reconstrucción es el demodulador, es el detector de producto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que a la final de cuentas se regenera? O sea, analicemos justo eso, ¿no? Pero aquí en este caso sí creo que se nos va a hacer un poquito más fácil analizarlo con el rectangular, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente aquí, ¿no? Si nosotros analizamos un espectro que es plano, ¿no es cierto? Como es el que nosotros tenemos acá, les voy a borrar un ratito esto y voy a representar nuevamente un espectro plano, ¿sí? Ya. Listo, entonces aquí va desde menos B hasta B y es plano, ¿sí? Entonces, claro, aquí cuando nosotros primero le modulamos mediante DSBSC, este espectro se traslada hacia la frecuencia portadora, ¿no? Y ahí tenemos ya la frecuencia portadora, ¿ya? Entonces, en torno a esa frecuencia portadora vamos a tener las componentes de frecuencia. Todas estas componentes son las componentes moduladas de doble banda lateral con portadora suprimida, ¿sí? Ahora, a esto se le va a aplicar un filtro de banda vestigial. El filtro de banda vestigial, como vemos, no es que tiene una respuesta perpendicular, ¿sí? No es un filtro, como bien dijiste, no es ideal, ¿sí? Y además es asimétrico, ¿no? Entonces, solamente tiene este comportamiento lineal en un lado del filtro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? O sea, tú hablaste un poquito algo así como que las bandas centrales, ¿ya? No es que hay bandas centrales, ¿no? Hay una banda lateral superior y la banda lateral inferior. Entonces, ¿qué es lo que estamos... Ajá, ¿qué es lo que estamos observando? Que en la banda lateral inferior, parte de la banda lateral inferior se elimina por completo. Esto de acá, eso se elimina por completo. Otra parte de la banda lateral inferior casi que se elimina por completo. O sea, tiene una atenuación muy marcada, ¿sí? Muy marcada, pero vamos a tener algunas componentes, ¿sí? Eso respecto a la banda lateral inferior, ¿sí?
Con respecto a la banda lateral superior, en cambio, hay algunas partes que se atenúan ligeramente, que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Eso de ahí se atenúa ligeramente, ¿sí? Y otra parte de la banda lateral superior se mantiene intacta, se mantiene igualita, ¿sí? Entonces, eso nos genera, obviamente, una reducción del ancho de banda de 2B a un valor intermedio, ¿no? De pronto tampoco se reduce a B, ¿no? Pero tal vez se puede reducir a un 1.3B, eso ya depende de las características del filtro, ¿sí? Eso ya dependerá exclusivamente de las características del filtro, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? En esta que está en función o en torno de F sub C. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto que ocurrió aquí también ocurrió acá en menos de F sub C, ¿no es cierto? Igual aquí también igual tengo la banda lateral superior, esta es la banda lateral superior y esta es la banda lateral inferior. Y ocurrió exactamente lo mismo, pero en sentido simétrico, ¿no es cierto? En sentido, como si nosotros tuviéramos el reflejo de lo que ocurrió en la parte positiva, ¿sí? Ocurrió exactamente lo mismo. La cuestión es que esa es la señal que se transmite, ¿no es cierto? La señal que se transmite es solamente ahora lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Esta señal roja, ¿sí? Esta señal roja que nosotros tenemos acá es ya la señal modulada mediante banda lateral vestigial, ¿sí? Ya ha aplicado el filtro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros aplicamos un detector de producto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando aplicamos el detector de producto? Las componentes, ¿sí? Esta componente de acá, ¿sí? Se traslada, ¿no es cierto? Ya sabemos, a 2F sub C y a 0, ¿no? Cuando esta se traslada a 0, nosotros vamos a tener algo como esto, ¿sí? Más o menos. Y esta de acá también se va a trasladar a menos 2F sub C y a 0. Entonces, cuando esta se traslade acá, igualmente vamos a tener algo como esto, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entonces, como a la final de cuentas, en el espectro, son dos espectros que se están sumando, los dos espectros cuando se vuelvan a sumar, ¿no es cierto?, van a generar otra vez, ¿sí? Cuando se sumen estos dos espectros, van a generar otra vez esta señal, ¿sí? ¿Estamos? Eso se observa fácilmente en una señal triangular. Se observa facilito en esta señal triangular, ¿sí? Perdón, en una señal rectangular, en un espectro plano. En una señal triangular o en un espectro triangular se podría observar también, pero no de una forma tan sencilla. La cuestión es que, igual, aquí si es que yo tuviera, nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, un espectro triangular de esta forma, ¿sí? Y ese espectro se traslada hacia F sub C y después ahí se empieza a tener la misma distorsión, ¿no es cierto?, que unas componentes correspondientes se van a anular, ¿sí? Estas componentes no se van a anular, pero van a estar atenuadas significativamente. Estas componentes se van a atenuar ligeramente y de pronto estas componentes se mantienen exactamente igual, ¿sí? Y eso va a ocurrir tanto en el espectro que está en F sub C y en menos F sub C. Cuando se demodula otra vez e interactúan el que vino de la derecha y el que vino de la izquierda y se suman otra vez ahí mismo se van a compensar todas estas situaciones y se va a regenerar otra vez el espectro triangular, ¿sí? Y no solo el espectro triangular, un espectro trapezoidal, un espectro real, cualquier tipo de espectro, porque justamente eso ya está demostrado con las ecuaciones de la página siguiente. No sé si ahí de pronto ya te quedó un poquito más claro. Dije, es que bueno, en el punto que yo me quiero centrar es que en este caso, en el caso que doy yo, si es que se toma las bandas laterales inferiores y otra vez se le quiere desplazar, ahí en cambio se tocará invertir se puede decir a lo que cada uno de los espectros en la frecuencia del portadora se tocará que se invierta. Y ahí es ¿cómo es? Que no entiendo si el proceso cambia. A ver, ¿por qué dices que se tendría que invertir? Igual, en un pulso rectangular. Si es que se elige, bueno, si es que mediante el filtrado se elige la banda lateral inferior. Ahí al reconstruir no solo tendríamos que desplazarle, sino que invertirle a la vez. Ah, ya creo que te estoy entendiendo. O sea, si tú usas un filtro que en vez de tener una característica de pronto de esta forma, ¿sí? Utilizas un filtro que trabaje así. ¿Eso es lo que me dices? Exacto, sí, eso mismo. Ya. A ver, analicemos, ¿no? Si en realidad ocurre eso, ¿no es cierto?, no debería existir tanto inconveniente porque a la final de cuentas el filtro va a generar la misma respuesta, ¿no? Cuando el filtro se traslada al un lado y hacia el otro, el filtro de acá, ¿no es cierto?,
Creo que mejor hacemos otra gráfica, porque aquí estamos con muchas, ay, este de aquí, perdón. Ya, entonces aquí sí, aumentemos la otra página. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Es decir, si por ejemplo partimos de un pulso rectangular, después de este de acá, se desplaza hacia acá y hacia acá en F sub C y en menos F sub C, y en inicio nosotros teníamos, bueno, hagámosle con este mismo, un filtro, si es que aquí está F sub C, que tenía más o menos estas características. Eso era lo que hicimos al principio. Ahora tú dices, ¿qué pasaría si utilizamos un filtro de esta característica? Algo así. ¿Esa es tu pregunta? Sí, ahí al reconstruir el espectro debería también, aparte de desplazarse, invertirse. No tiene que invertirse, porque a la final de cuentas, ¿no es cierto? Este espectro que tienes aquí, ¿no es cierto? Esta función de transferencia sería también la recíproca acá, ¿no? Entonces aquí, en cambio, en vez de irse para la izquierda, se va a ir para la derecha y nosotros vamos a tener, si aquí está el F sub C, tendríamos algo como este, más o menos, ¿no? Entonces, espérate, le hago con diferentes colores, porque si no nos vamos a confundir. Ya, ese es el espectro, ¿sí? Y este es el espectro, ¿ya? Y lo verde es el filtro. ¿Ya? Entonces, en estas condiciones, cuando nosotros aplicamos el filtro correspondiente, la señal modulada va a venir algo así, ¿no es cierto? Va a venir algo así y acá va a venir más o menos algo así. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando esta señal de igual manera se desplace otra vez mediante el detector de producto hacia 0 nuevamente, entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener este de aquí, ¿no es cierto?, que viene a 0, ¿no es cierto?, que va a estar más o menos aquí, y el otro también que va a venir hacia acá, que de pronto va a estar algo así, ¿sí? Entonces, bueno, más acá. No, hay que hacer el cruce por 0. Bueno, esto, si lo hacemos en MATLAB, lo vamos a ver de mejor forma, ¿no? Y si las dos se suman, igualmente se va a regenerar una señal rectangular, ¿sí? Entonces, no hay la necesidad de hacer una inversión de la banda. ¿Por qué? Porque igual, el filtro, si tú analizas solamente este filtro de acá, ¿no es cierto?, que sería la señal verde, ¿sí? Y le hacemos cumplir con la condición, te dice que el filtro va a tener la misma forma de la señal rectangular, por eso mismo se hace la rectangular para observarlo de mejor forma. Entonces, si el filtro, que sería el HV, ¿no es cierto?, que en este caso sería el verde, ¿no es cierto?, el HV de F, ¿sí?, se desplaza hacia acá, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a tener aquí este, y el filtro también desplazado hacia el otro lado vamos a tener algo como este, ¿sí? Igualmente, si se cumple con esa condición, la sumatoria de los dos valores nos va a dar igual siempre una constante, ¿sí? Y estos de acá nos va a representar el HV de F más F sub C, más el HV de F menos F sub C, ¿sí? Entonces, eso es lo que en esencia debería representarnos, independientemente si es que utilizamos un filtro de banda lateral que filtre o que modifique la banda lateral superior o que modifique la banda lateral inferior. A la final de cuentas es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, ahí sí, ya me quedó claro. Ya, listo, chévere. Ok, y es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque en realidad uno podría haber supuesto eso, ¿no? Que de pronto, y ahora entonces el espectro tocaría de pronto invertirle o sacarle la conjugada, pero no, o sea, justamente nos damos cuenta, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la función a la final de cuentas. No importa qué forma tenga el espectro, no me importa qué forma, mientras, o sea, la forma de la función de transferencia, más bien dicho, mientras cumpla con esa condición, es válido. ¿Sí? Mientras cumpla con esa condición, es válido. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, intentemos hacer esta situación en MATLAB. ¿Sí? Intentemos a ver cómo nos va. ¿Ya? Ok. Déjenme compartirles ahora esta pantalla. Ya. ¿Me confirman, por favor, chicos, si ya están observando? Sí, sí se observa. Ya. Listo. Asumamos primero un MDF rectangular. ¿Sí? Vamos a ponerle un rango de frecuencia igual a, hagamos solamente con un link space, ¿sí? Un link space de, a ver, vamos a hacerle una frecuencia portadora que vaya de 15 kilohertz,
Un ancho de banda de 3, 15, 18, sí, unos desde menos 25.000, ¿sí? Hasta 25.000 y vamos a tener unas 10.000 muestras. Ya, pongamos. ¿Ya? Ok, ahí tenemos nuestro vector de frecuencia. Vamos a generar primero nuestro MF, ¿sí? Nuestro MF va a ser, cómo se genera el pulso rectangular. En este caso es con el recpulse, pero ahí creo que se me hace en el origen. A ver, hagámosle más bien de la forma tradicional, para que incluso ustedes también aprendan algunas formas de generar esto, ¿no? A ver, sería F mayor que, hagámosle un ancho de banda de 3 kHz. De 4 kHz hagamos. Un F mayor e igual que 4000, ¿sí? Para que incluya los 4 kHz, ¿sí? Punto por F menor o igual que 4000. Esperen que aquí estoy mal. Es menos 4000. Ya, listo. Ahí creo que tenemos ya nuestro MDF correspondiente. Verifiquemos. Hagamos el plot de F, MF. Ya, tenemos un pulso rectangular que va desde los 4K hasta los menos 4K, ¿no? Entonces ahí tenemos ya ese ancho de banda, ¿sí? Primero ese es nuestra señal, nuestro espectro de la señal moduladora. Ahora queremos obtener el espectro de esta señal desplazada a F sub C, ¿sí? Vamos a poner un F sub C igual, a ver si le podemos hacer así directamente, igual a 15.000. ¿Sí? Entonces, el espectro correspondiente se supone que irá, ¿no es cierto? Ya el resultante desde los 11.000 hasta los 19.000, ¿no? Con un ancho de banda de 8 kHz, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en estas condiciones, ya, y bueno, nuestro espectro para fines prácticos y útiles, estamos considerando que tiene una amplitud de 1. Podríamos aquí después ponerle una amplitud distinta y observar qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, aquí básicamente vamos a tener nos va a dar un medio de MDF, ¿no es cierto?, desplazado en F sub C y un medio desplazado en F sub C, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos que hacerle MDF. Sería que... A ver, si le quisiera hacer el desplazamiento, tendría que ser con el Circ Shift y llevarle allá, o me parece que sí puedas. Hay una función que me permite hacer el desplazamiento directo, pero en función de la frecuencia. Bueno, ya, pongámosle directamente así. SDF, ¿sí? SDF va a ser igual, en este caso serían dos componentes de esta forma, ¿no? Prácticamente. Hagámosle rapidito. Sería para mayor o igual que menos 19.000 y el otro sería menor o igual que 11.000. Y esto más, ¿no es cierto? Y esto, bueno, sería un medio, ¿no? Un medio por... Ya un medio de F mayor o igual que 11.000. Sería menor o igual que 19.000. ¿Sí? Aquí igual, perdón, aquí es menos 11.000. ¿Ya? Eso sería el SDF. ¿Ya? Entonces, si analizamos... ¿qué pasó? Menor... Punto por sucesivos los paréntesis F, creo.
Estoy SDF. SF. Ya, ahí sí. Listo. Entonces ahí está. Esto de aquí vamos a ponerle el plot de F, SF. Listo. Entonces ahí tenemos ya los dos espectros, ¿no? Cada uno de los dos espectros. Vamos a aplicar aquí un filtro, ¿no? Que vaya, a ver, pongámosle aquí un grid on. Lo que vaya desde la frecuencia portadora son los 15, ¿no? Que vaya desde los 14 hasta los 12, ¿sí? Desde los 14 hasta los 12, perdón, desde los 14 hasta los 16, de forma lineal, ¿sí? Y de ahí que permanezca de forma constante. La cuestión es que la linealidad, eso sí, tiene que ser simétrica en torno a la frecuencia portadora, ¿sí? No es que de pronto aquí podría comenzar en 12 y terminar en... porque ahí no se va a cumplir, ¿no? Debería comenzar, digamos, ¿no? en 14 y debería finalizar en 17, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no vamos a tener esa simetría, ¿sí? Vamos a tener una simetría de esa forma. Entonces, aquí tendríamos que generar esa función matemática. El HV de F, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Generemos esa función matemática. A ver, para valores de frecuencia, ¿no es cierto? Sería para valores de frecuencia entre F mayor o igual que F mayor o igual que, a ver, entre 14 y 16 les dije, ¿no es cierto? 14.000, ¿sí? Punto por F menor o igual que 16.000, ¿ya? Entonces ahí establecemos ese valor. Y aquí vamos a poner la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta. ¿Cuál sería en este caso la ecuación de la recta que atraviese, que vaya desde, desde 14.000 hasta 16.000 y que se incremente de 0 a 1 en ese rango de valores? A ver, ayúdenme sacando la ecuación de la recta, por favor. Que comience en X, ¿no es cierto? Que comience en X en 14.000, termine en 16.000 y en Y comience en 0 y termine en 1, ¿sí? Porque obviamente queremos hacer un filtro unitario. ¿Cuánto sería? Entonces igual aquí vamos a tener punto por, ¿no es cierto? A ver, sería F... F menos 14.000, si no estoy mal, dividido para cuando F es igual a 16.000. ¿Estoy mal o esa sería la ecuación de la recta? Me parece que sí, ¿no es cierto? Cuando F es igual a 14.000, vamos a tener 0. Cuando F es igual a 16.000, vamos a tener 2.000 sobre 2.000, 1. ¿Sí? Correcto, esa sería la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener eso. Tendríamos más, ¿no es cierto? Y aquí quisiéramos, en cambio, que sea unitario, ¿no es cierto? En cambio, en frecuencias, aquí ya no podemos ponerle mayor o igual. Deberíamos ponerle solamente mayor que 16.000, ¿sí? Mayor que 16.000, punto por frecuencias menores a ver, ¿hasta cuánto iba? Hasta los 19.000. Pongámosle que vaya hasta los 20.000 para que más o menos se vea similar a lo que ya hicimos, ¿sí? De esa forma. Y ya, ahí, en este punto, me parece que ya tendríamos solamente la parte derecha. Nos falta la parte izquierda. Entonces sería más, ¿sí? Y todo esto, pero de forma simétrica, prácticamente, ¿no es cierto? Control C, Control V. Entonces, aquí tendríamos mayor o igual que 16.000, mayor o igual que 16.000, mayor o igual que menos 16.000, y menor o igual que menos 14.000. Menos 14.000.
Y aquí, ¿cómo iría la...? Creo que sería menos F más 14.000, ¿no es cierto? Cuando F es igual a... A ver. Cuando F es igual a menos 14.000, no, creo que sería aquí menos mismo. A ver, menos, más. Sería más 14.000 menos 14.000. Y cuando F es igual a menos 16.000. Sí, creo que ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y más cuando la frecuencia es menor que menos 16.000, sería menos 16.000. Mayor o igual que menos 20.000. Aquí también creo que me está faltando. ¿Dónde están? Aquí sí, sería menor o igual que. Ya, ahí creo que tenemos las dos, ¿no es cierto? Ya irán revisando, tratarán de ir viendo conmigo a ver si de pronto por ahí tenemos algún error. Ya, hagamos un hold on para verificar nomás y vamos a hacer el plot de F, HVF. ¿Ya? Correcto. ¿Sí? Ahí tenemos esta señal, ¿no es cierto? Entonces, se supone que la señal final, ¿no es cierto? La señal de salida va a ser el producto de las dos, ¿no es cierto? Es decir, pongámosle la señal S, VSB, ¿sí? Que sería la de banda lateral vestigial, y esa sería en este caso igual a... sería el SF, ¿no es cierto? Que sería nuestra señal modulada correspondiente, sí, que sería el azul, punto por el HVF, ¿sí? Esa sería, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un figure, ¿sí? Para sacarle en otra gráfica, y vamos a hacer el plot de F, el S, ¿cómo era? VSB. Me parece que sí era, ¿no es cierto? Sí, ¿ya? Entonces graficamos y ahí tenemos esta señal modulada, ¿sí? Esa va a ser la señal modulada, esta va a ser la señal original, ¿no es cierto? Y esta va a ser la señal modulada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces igual llega solamente hasta los 19, pero comienza en los 14. Comienza en los 14 y llega hasta 19. Comienza en los 14, llega hasta los 19, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esa señal correspondiente, ¿ya? Ahora, el detector de producto, como nosotros ya sabemos, podríamos aplicarle, ¿no es cierto? Es decir, convolucionarle esta con el delta de Dirac en F sub C, ¿no es cierto? Y a la final de cuentas lo que va a provocar es que este de aquí, ya aquí ya no le vamos a parar mucha atención a al filtro, ¿no es cierto? Porque aquí es el que queremos es solamente esta de acá, que es la señal modular. Entonces, si esta de aquí nosotros le desplazamos acá hacia 0, y esta de acá también le desplazamos hacia acá hasta 0, entonces esa señal correspondiente es la que básicamente nos va a representar la componente total, ¿no es cierto? Es decir, ¿y eso por qué se va a dar? Porque aquí, por ejemplo, nosotros vamos a sumar esto de acá en ese rango y nos va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Porque esto de acá vamos a tener 0. Desde aquí hasta acá, que nos va a representar desde los 11 hasta los 14, básicamente, ¿no? Entonces, desde los 19 hasta los 16, no vamos a tener contribución de esta, y vamos a tener solo contribución de esta. Pero desde los 14
hasta los 16, vamos a tener la contribución de esta más la contribución de esto, y eso nos va a provocar un valor constante igual a 0,5, ¿no? Igual a 0,5. Y esto de acá, en cambio, se va a sumar solito porque esto de aquí se va a contribuir o a sumar con estos valores de acá que son iguales a 0. Entonces, también nos va a dar el 0,5 y vamos a reconstruir la señal triangular correspondiente. Se va a reconstruir, la señal rectangular correspondiente, ¿sí? Ahora, antes de hacer eso, de pronto ya es lo obvio lo que nos va a salir, ¿no? Si es que nosotros desplazamos este a 0 y este también le desplazamos a 0 y sumamos, nos va a dar el pulso rectangular original, ¿sí? Ahora, antes de hacer eso, más bien ya por el tiempo mismo, hagámosle más bien con una función triangular, ¿sí? Y vamos a ver en esencia qué es lo que nosotros vamos a generar o qué es lo que nosotros vamos a obtener, ¿sí? De todas formas, lo que era más era la función del filtro, ¿sí? Eso era lo que más nos demoró. De ahí ya esa ya la tenemos, esa no la vamos a modificar. Lo que vamos a modificar ahora primeramente va a ser el MF, ¿no es cierto? Y el MF vamos a provocar un pulso triangular o una función triangular que igualmente vaya, en este caso, de 4 kHz, ¿no es cierto? De menos 4 a 4 y con una amplitud unitaria, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner un MF igual a, no me acuerdo si hay las funciones triangle y todo eso, pero ahorita no me acuerdo exactamente cómo funciona, ¿sí? Pero de pronto sí se puede utilizar. Ahorita vamos a hacerle solamente con funciones, con ecuaciones, ¿no? ¿Cuál sería entonces una? Bueno, aquí sería igual, ¿no? Vamos a tener... Ya, hagámosle solo, como esto va a ser simétrico, podríamos hacerle con el absoluto, ¿no es cierto? El abs de f, ¿no es cierto? A ver, pongámosle así. El abs de f menor o igual que 4, ¿sí? Y eso, claro, pudimos haberle hecho acá arriba también, ¿no? Abs de f menor o igual que 4, y ya nos daba lo mismo, ¿sí? Ya, y eso, punto por, y solamente la función lineal positiva. En la función lineal positiva nosotros necesitamos, a ver, aquí sería una pendiente negativa y sería desde 4000, ahí vamos a tener 0, sería f. A ver, vamos a tener, cuando f es igual a 4000, f menos 4000, creo, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Cuando f es igual a 4000 vamos a tener 0. Cuando f es igual a 0, vamos a tener 1. Ya, entonces sería menos f más 4000 dividido para 4000, creo, ¿no es cierto? Cuando f es igual a 0 vamos a tener 1. Sí, correcto. Ya, esta se supondría, y aquí, a ver, y aquí también tendríamos que poner menos el abs de f. Así que ahí estaría correcto. Vamos a hacer el plot de f, mf. ¿Qué pasó? Solo tengo un valor. ¿Por qué? Está punto por, ¿no es cierto? Ah, perdón, es que está 4, pues. Está 4000. 4000. Ya, ahí sí. Entonces, ahí sí tenemos nuestro pulso triangular, ¿sí? Este pulso triangular le tendríamos que desplazar, ¿no es cierto?, hasta la frecuencia portadora correspondiente, ¿sí? Hasta la frecuencia portadora. Entonces, aquí igual podríamos hacerle el mismo tratamiento, alguna función similar a la que hicimos acá arriba, ¿no es cierto? Pero ahora multiplicándole por esto, ¿no? Entonces vamos a generar el SF, ¿sí? Va a ser igual a, aquí
bueno, va a ser un medio, ¿no es cierto? De todo eso, ¿no? Entonces pongámosle un medio por, o bueno, más bien pongámosle así. Esos son los rangos de frecuencia, ¿sí? Pero en estos rangos de frecuencia necesitamos que estén los pulsos correspondientes, ¿no es cierto? Y de igual forma, de pronto aquí, a ver, necesitaríamos los valores correspondientes de AUX de F. A ver, sería el 1 desde igual podríamos hacerle con el AUX directamente, ¿no? AUX de F mayor o igual que, a ver, mayor o igual que 11.000 sería, ¿no es cierto? 1000 punto por el AUX menor o igual que, a ver, 11.000 hasta los 15.000. 15.000, ¿no es cierto? Ya, y aquí vamos a ponerle la ecuación. Desde los 11.000 hasta los 15.000 vamos a tener punto por, sería, aquí tenemos una pendiente positiva, ABS de F sería menos 4.000. No, aquí no sería menos 4.000. Sería menos los 11.000. Menos los 11.000. Creo que esto dividido para 4.000. Ya, ¿no es cierto? 11.000 menos 11.000 sería 0. Cuando estoy en 15, 15, ya, perfecto. Y el otro sería más un medio del ABS de F, del ABS de F, mayor o igual, aquí no sería mayor o igual, sino solamente mayor que 15.000. Frecuencia menor o igual que 19.000. Ya, y punto por, y aquí sí sería menos F más sería los 19.000, ¿no es cierto? Dividido para 4.000, ¿sí? Cuando F es igual a 19.000 se hace 0. Cuando F es igual a 15.000 se hace 1. ¿Ya? Correcto, creo que estamos ahí, creo que estamos completos. Le falta paréntesis. Ah, y estos tengo que poner labs más. Sí, abs de F. En el segundo término le falta el abs de F. Sí, en los dos me falta, pero aquí también lo que me falta es cerrar este, ¿no es cierto? Y aquí me falta el abs de F, ¿cierto? Y aquí el menos abs de F. Ya, abs. Creo que ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y en el segundo término. En el segundo término, abs de F, abs de F, abs de F. Abs de F, abs de F, abs de F. ¿En cuál? ¿En cuál me falta? Después de 11.000, ahí justo ahí. Y en abs 15.000. 15.000 y que solo está ABS. El primerito. A ver, abs de... ¡Ah! Sí, perdón. Ya. Ahí estamos bien, creo. Abs de F. Ya, y los paréntesis estamos bien. Porque aquí creo que aumenté uno de gana. Sí, este está de gana. ¿No es cierto? Ya me confundí un poco, pero ahí creo que estamos bien. Parece que sí. Vamos a hacer el plot de F con SF. Veamos, ojalá esté bien. Ya, correcto, ahí están desplazados, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismito que antes. Vamos a hacer un grid on, ¿sí? Solamente para observar, ¿no? Un grid on de el... no, solamente hacer el grid on, el hold on y el plot de F con HV. ¿No era HV? ¿Cómo era?
HVF creo que era, ¿no? Sí, HVF. 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 Ya. Entonces, ahí tenemos el filtro de banda lateral vestigial, ¿sí? Y el pulso triangular. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos, ¿no es cierto? El SVE, ya ese de ahí. Vamos a tener de este producto y vamos a hacer un figure, ¿sí? Para graficar nuevamente esta señal, la SVSB. ¿Ya? Entonces, si vemos, déjenme hacer aquí un grid on, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, ya la señal no es un pulso triangular perfecto, ¿no? O sea, no es igualito que antes, más bien se distorsiona en algunas partes de las bandas, ¿sí? La una parte de pronto está perfecta, ¿no? Que iría desde los 19 hasta los 16, desde los 19 hasta los 16 es igualito, ¿sí? Pero desde los 16 hasta los 14, básicamente, que es desde donde comienza básicamente el filtro correspondiente, miren, ¿sí? Ahí observamos esta situación. Desde los 19 hasta los 16 tenemos una forma, pero desde los 14 hasta los 16, miren cómo cambia, ¿sí? Miren cómo va cambiando, ¿ya? Entonces, ese es el efecto correspondiente del filtro, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Que si nosotros nuevamente, ¿sí? De igual forma, les desplazamos esto de aquí a 0 y esto de acá a 0, la sumatoria que vamos a tener entre esos términos medios nos va a provocar otra vez la reconstrucción total del filtro, de la señal triangular original, ¿sí? Eso de pronto yo ya les puedo dejar como tarea para que esto de aquí, por ejemplo, ustedes simplemente le desplazan, ¿sí? Pueden utilizar de pronto la función circ-shift, ¿sí? Ahí tendrían que analizar en términos de frecuencia cuántas muestras tienen que desplazar desde 0 a 15 GHz, pero eso es en esencia, ¿no? Lo que hace la función circ-shift. Tendrían que ser el circ-shift de la una señal hacia acá y el circ-shift de esta señal hacia acá, ¿sí? Entonces ahí, en función de eso, le suman los dos y van a tener la señal correspondiente total. Y deben demostrar que en realidad es una señal triangular, ¿sí? A la salida. Pero esa es básicamente lo que se quería demostrar o lo que se quería realizar, ¿sí? No sé si de pronto sí quedó un poquito más claro, ahí sí ya todo este tema o este análisis correspondiente. Sí. Ya, chévere. Con todo, sí les recomiendo que le hagan, ¿no? No es que les voy a mandar de tarea y les voy a revisar, pero ustedes ahorita ya pueden reconstruir este código, como ven, no es muy complicado, y pueden incluso evitarse hacer estas MDF, ¿no es cierto? O estos DCDF, mediante todas estas ecuaciones, sino partir de los MDF que sí se generan mediante esas ecuaciones, pero utilizar de pronto, como les decía, la función circ-shift, o hay otra función, hay algunas funciones, ahorita no se me vienen a la mente, pero hay unas funciones que les permiten realizar justamente el desplazamiento de una señal correspondiente ahí hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera, ¿no? O sea, una de las principales es la circ-shift, pero hay otras también. Yo les recomiendo que traten de utilizar esa que les acabo de mencionar, haciendo la conversión, ¿no? Porque eso tiene que ser, el circ-shift les hace el traslado en términos de número de muestras, pero lo que tendrían que hacer es transformar, ¿no? La frecuencia que quieren desplazar al número de muestras correspondientes, ¿sí? ¿Cómo hacen eso? Sabiendo cuántas muestras tienen. ¿Cuántas muestras teníamos? Teníamos 10.000. Y las 10.000 muestras están repartidas entre menos, ¿cuánto y cuánto era el vector de frecuencia? Entre menos 25.000 y 25.000. Entonces ahí ya podemos determinar entre muestra y muestra cuánta frecuencia hay, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo pueden hacer de forma un poquito más esquemática y con un poquito más de tiempo, ¿sí? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez antes de finalizar? ¿No? Listo. Chévere, chicos. Entonces, bueno, estuvo interesante porque es en realidad la primera vez que también se realiza este tipo de análisis ahí con esta modulación de banda lateral vestigial, pero es en realidad una herramienta bastante buena a poderlo observar mediante estas funciones de MATLAB, ¿sí? Listo, chicos, con eso prácticamente terminamos la clase del día de hoy. Estoy analizando la posibilidad de que la próxima clase de pronto ya comenzamos con lo que es modulación FM, bueno, lo que es modulación angular,
O de pronto hacemos tal vez algunos ejercicios de refuerzo de todo lo que es la modulación en amplitud, y comenzaríamos con la modulación angular la próxima semana, ¿no? Porque en eso tampoco no es que se nos va a llevar tantos días, ¿no? De pronto justo como tenemos 3 días o una semana entera para poder realizar estas clases, podríamos hacerlo con más tranquilidad. ¿Para cuándo habíamos quedado la evaluación? Si no estoy mal, la evaluación había quedado para el día martes, martes y miércoles, el 7 y el 8, ¿no es cierto? No, el 14 y 15. 14 y 15. 15. No, pues el 14 y 15 creo que es la última. A ver, déjenme ver. Porque ¿cuándo acabamos clase? O sea, antes de entrar a Navidad. Sí, acabamos 14 y 15, porque dijo que iba a hablar con los otros paralelos incluso también. Porque tenemos bastante tiempo en realidad. Tenemos, o sea, ahorita estamos en 24, o sea, nos faltan todavía varias semanas. Claro, porque yo la semana que viene voy a tomar el examen a los otros, al otro curso, o sea, a las otras materias, el día jueves 2 me parece. Y de ahí yo pensé que habíamos quedado para el 7 y 8, ¿no? ¿No quedamos para el 7 y 8? No, porque dijimos Sí, que íbamos a tomar las pruebas. Por eso, pero las pruebas son, o sea, eso digo, ¿cuándo es la última semana de clases antes de ir a las fiestas? La del 20 al 24. Ah, ya. A ver, porque verán, en realidad también yo quería darles ya de una vez, a ver si les, aprovechando que ahorita también terminamos un poquito medio temprano, bueno, ya ni tan temprano, quería darles los temas de los proyectos para que ya lo vayan desarrollando. Pero bueno, más bien eso para ver si lo hacemos la próxima clase. Entonces, como sí estamos en realidad bastante adelantados, el día viernes vamos a tener una clase de repaso, ¿sí? Una clase de repaso donde podemos ir haciendo ejercicios de AM, de banda lateral sencilla, de doble banda, etcétera, ¿no? Donde podamos ir practicando la evaluación de los espectros para una señal específica definida, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tratar de repasar el día viernes. La próxima semana vamos a estudiar lo que es modulación angular, ¿sí? Entonces, sería el 30, el primero y el viernes 3, ¿sí? De ley, en esa semana terminamos. La cuestión es que en la siguiente semana, para ahí más bien debería quedar la evaluación, las evaluaciones. Y la siguiente semana, la recepción de los proyectos. O quieren más bien entregar primero los proyectos, que sería en la semana del 7 al 9, pero ahí sería muy poco tiempo más bien. Entregar los proyectos de ahí y rendir la evaluación después. Porque eso digo, o sea, ya para lo que es modulación AM y modulación angular, eso ya terminamos ya la próxima semana de ley, porque es bien corto como ustedes pueden observar. A ver, déjenme ver, porque ya me descuadré yo solito. Es que diciendo bastante, nos podría llevar unas 4 clases lo que es modulación angular, diciendo bastante. Entonces sería la siguiente semana y una incluida la clase de repaso. A ver. 1, 2, 3. Porque vamos a tener las 2 evaluaciones en 2 días habíamos quedado, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso sí me acuerdo. Habíamos quedado para el día martes 14 y el día miércoles 15. Sí. Ya. Sí, sí nos dijo.
Ya, entonces, bueno, para no cambiarles ya lo que ya les había comentado antes y no adelantarles mucho, entonces vamos a hacerlo de esta forma, verán, vamos a tratar de alargarnos un poquito más, ¿sí? Y vamos a seguir toda la próxima semana. Bueno, las 2 semanas siguientes serían. En tal caso, en las siguientes semanas podríamos adelantar y yo ayudarles un poquito con el desarrollo del proyecto, ¿sí? Eso podríamos hacer también. Y hacer alguna clase práctica o alguna clase de repaso, de ejercicios. El día 14 y 15 vamos a tener la evaluación de una vez. Déjenme anotar porque si no después otra vez me voy a olvidar. Pregunta. Sí, dime. ¿Se podría hacer uso de tal vez un pequeño formulario con las fórmulas básicas de acuerdo a cada capítulo? No, es que aquí en comunicaciones no hay tantas fórmulas, son fórmulas bastante sencillas. Entonces, de gana hacer un formulario para escribir 4 o 5 fórmulas. Lo principal son las envolventes complejas, ¿sí? Y no son complicadas, ¿no? Como ustedes saben, es solamente para la modulación AM es A sub C por 1 más MDT. La de doble banda lateral, A sub C por MDT. Para la banda lateral sencilla es A sub C por MDT más o menos la transformada de Hilbert de MDT. Las otras es A sub C por E a la J teta de T, ¿no es cierto? Y donde teta de T ahí depende de si es FM o es PM. Para PM, teta de T es D sub P por MDT y para FM es D sub F por la integral de MDT. Entonces no son complicadas, eso yo creo que tranquilamente todos tenemos la capacidad de acordarnos de eso, ¿no? Y de ahí aparte tenemos capaz las fórmulas de la potencia promedio y de la potencia envolvente pico, que son 2 fórmulas, ¿sí? Y podemos hacerlas siempre en función de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces tampoco es que son términos complejos o complicados, ¿sí? Entonces, en esta materia, al menos yo siempre que he dado esta materia de comunicaciones 1 o de comunicaciones 2, no hemos acostumbrado a utilizar formulario. Ya después, cuando lleguen a la materia de radioenlaces, ahí recién van a ver cuántas fórmulas pueden llegar a tener y la magnitud de esas fórmulas. Entonces, ahí yo mismo les sé decir, tratarán de hacer un formulario ordenadito, arregladito, por temas y con las fórmulas más importantes, porque hay tantas fórmulas y de pronto quieren poner ahí tantas fórmulas que se pierden. Entonces hay que saber priorizar, ¿no? Entonces aquí no le veo yo la necesidad de un uso de formulario. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, listo. Ok, entonces quedamos para el día 14 y 15. La semana anterior les puedo ir ayudando yo con la ejecución de los proyectos y la semana siguiente vamos a tener la defensa de los proyectos. ¿Sí? La defensa de los proyectos. Como son bastantes grupos, podríamos, sí, yo creo que en los 3 días de ley acabamos con los 8 grupos, haciendo 3 y 2 en otra clase. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Continuamos entonces el día viernes haciendo una pequeña clase de repaso de todo lo que es la modulación angular. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge.